Bien, toda la crisis que ha generado la situación de Enel, particularmente de esta distribuidora de electricidad junto con CGE, nos lleva y nos remonta a marzo de 2001. ¿Por qué digo al? Porque es marzo del 2001 cuando la periodista María Olivia Monkeberg publicaba la primera edición de su libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno. ¿Por qué queremos entrar en este tema? Porque queremos conocer los orígenes en estos días y en las semanas, ¿no es cierto?, donde se ha profundizado la crisis con respecto a esta empresa eléctrica de distribución. Algunos dicen, ¿por qué no volvemos a Chilectra? Cuando teníamos menos problemas, otros dicen, cuidado, teníamos problemas. Lo que pasa es que hoy día estamos evidenciando naturalmente una crisis profunda, pero eso no significa que antes fuera necesariamente mejor. Es tan así y por eso se lo queremos preguntar precisamente a la autora de este libro, que a pesar de los años cobra total y absolutamente vigencia. María Olivia Monkeberg, además Premio Nacional de Periodismo 2009. María Olivia, gracias por estar con nosotros esta tarde en Simple Texto. Gracias a ti, Mirna, por la invitación. Creo, como tú dices, que es muy pertinente lo que tú planteas, así que gracias a ti y a la radio de la Universidad de Santiago, porque creo que vale la pena conversar sobre estos temas. Más allá de lo... Bueno, me tocó ser un poquito damnificada del apagón este que hubo ahora, y yo creo que entre medio, aparte de lo brutal que lo encontré, ¿no? Porque realmente dependemos tanto de lo eléctrico que a todos los que les ha tocado pueden dar fe, ¿no es cierto? Para mí fue una cosa que me dejó sin trabajar, sin conectarme, todas las cuestiones imaginables que han sufrido y experimentado otros y otras también. Ahora, efectivamente, uno no se imaginaría, y ahora en estos días, en que sí me he acordado harto del saqueo. Y me he acordado del saqueo porque creo que la privatización de la electricidad en Chile fue uno de los procesos, yo diría, más críticos de todo lo que ocurrió cuando en dictadura, ya en la década del 80, en la segunda mitad de los 80, se le sacó al Estado, se privatizó. Se privatizaron dos empresas, fundamentalmente, o tres. La empresa nacional de electricidad, que era la que generaba la Endesa, y era la que producía toda la electricidad, que había sido creada por la Corfo en los años 40, 50, precisamente porque se estimaba que la electricidad es algo estratégico en un país. Para el desarrollo de un país realmente es fundamental la electricidad. Sin embargo, ocurrió que, bueno, en ese minuto la distribución de la electricidad, que es algo distinto a la generación, estaba en manos de lo que después fue la ENERSI, lo que era la compañía distribuidora de electricidad de Santiago, metropolitana de electricidad. Y hicieron los Chicago Boys y la gente del equipo económico de Pinochet se dedicaron a privatizar, y fue dentro de... No podíamos decir, si no había muchos medios para decir demasiado, pero en algunos medios, como yo estaba en el diario La Época, en aquel entonces pudimos publicar algunos artículos bien críticos, investigados sobre lo que estaba ocurriendo. Y después, años después, parte de eso es lo que cuento en el libro El saqueo de los grupos económicos del Estado chileno. La distribución de electricidad había partido siendo privada, y luego, en 1970, se estatizó, porque precisamente por la necesidad de que esto se distribuyera desde el Estado. Ahora, ¿qué hicieron? Dividieron la distribución en Chilectra Metropolitana, la Chilquinta, que era la de la quinta región, que en ese momento la llamábamos quinta región, región de Valparaíso, y la Metropolitana, y Chilgener, que fue una creación de aquel entonces,
que encabezó un personaje que fue muy clave en toda la privatización de la electricidad, que es Bruno Filippi, que era un profesor de la Universidad Católica de mucha confianza para los militares y fue el primer director de la Comisión Chilena de Energía. Entonces, todo esto se hizo, yo diría que pensado incluso de antes, porque un hombre que fue clave en esto también fue José Jurasek. José Jurasek Troncoso, a quien se le llamó después el zar de la electricidad. Y este zar de la electricidad no partió en Santiago privatizando, sino que partió en el sur. Bueno, en la región me parece que por ahí, en Claro, Coyhaique, exacto, déjame, qué interesante hacer historia contigo, María Olivia Monkever. Déjame entrar en algunos puntos, porque ahí nos ayudas a entender todo el origen de esta crisis. Lo primero es que tú señalas en tu libro que la Empresa Nacional de Electricidad, de acuerdo, por lo menos en dictadura, durante muy entrado el gobierno militar, debía seguir siendo una empresa estatal, porque tenía esta idea en la dictadura de que era una empresa estratégica, hasta que termina siendo 100% privada. Y ahí, tal como tú señalas, juega un rol José Jurasek, pero de alguna manera también juega un rol José Piñera. ¿Me puedes explicar qué roles, por eso, qué roles juegan ambos? Mira, fue a través de estos dos personajes, fundamentalmente de ellos, pero hubo otros también. Juan Hurtado Vicuña también tuvo mucho que ver, y Juan Hurtado, junto a Eduardo Fernández León, fueron los que se quedaron con Chilquinta, que era la distribuidora de la región de Valparaíso, y que ellos han sobrevivido como un grupo económico potente hasta el día de hoy. O sea, un grupo como con dos cabezas, porque son aliados en muchos negocios. Pero lo que lograron Jurasek y José Piñera fue a través desde Chilectra, o sea, desde NERSI, hacerse dueños de la Endesa. Tú señalabas algo, que se consideró incluso durante la dictadura, durante mucho tiempo, que debía ser una empresa estratégica la Endesa. Entre otras cosas, porque por un lado estaban los ingenieros de la Endesa, que eran gente de mucho desarrollo profesional y intelectual, te diría yo, en conceptos de desarrollo. Pero además estaba el hecho de que para los militares eran bastante nacionalistas, no en un sentido extremo del nacionalismo, sino que en un sentido de desarrollo del país con un sentido nacional. Y les costó convencer a los militares. Y eso fue una de las cosas que hizo que la Endesa, que era la segunda empresa del Estado en importancia después de Codelco, fuera una de las últimas en caer en manos privadas de estos nuevos grupos económicos que se fueron forjando, con muchos de ellos con personas que habían sido ejecutivos o directivos o estos asesores o gente que tuvo cargo en el gobierno de Pinochet. Entonces, eso hizo que demoraran, ¿entiendes tú? Pero lograron a través de meterse por el lado agarraron el control por el lado de la Enersi. Ya, pero espérame, Enersis, ¿cómo llegamos a Enersis? Porque primero estamos hablando de Endesa, ¿no es cierto? Así parte esta empresa, Endesa, que tenía sus empresas de distribución, tú lo acabas de decir, era Chilectra Metropolitana en el caso de Santiago, Chilquinta en el caso de Valparaíso. A ver, espérate, eran dos cosas separadas en aquel entonces. A ver, ayúdame a entenderlo. La Endesa era esta potente empresa estatal que generaba la electricidad a través de una serie de plantas generadoras que estaban a lo largo del país. Pilmaiquén, Colbún, entre otras. Así que uno podría buscar toda la lista. Ya, entonces María Olivia Monkever, es que estamos conversando además con la Premio Nacional de Periodismo 2009 y autora del libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno. María Olivia, estamos hablando que Endesa, y tú lo dices también en tu libro, al completarse su privatización en 1990, la energía eléctrica generada por la Endesa representaba la mitad de toda la generación del sistema interconectado central de electricidad. Y tú dices también que un informe de la Contraloría el año 91 dice que esta privatización, que la privatización, dices tú, de la más importante empresa eléctrica del país habría significado al Estado de Chile
tú dices para la época, $1.000 millones en pérdidas. Este dato es muy relevante porque lo que siempre te dicen todos aquellos que participaron del proceso de privatización de las empresas del Estado es que las empresas no valían nada, es que eran ineficientes y que en definitiva compraron una empresa que no valía nada. Quiero preguntarte qué opinas tú de ese argumento. No, eso es falso, de falsedad absoluta, por lo que lo dijeron incluso la Contraloría General de la República, que todavía en tiempos de finales de la dictadura y de inicio de la democracia. Pero además, fíjate tú, además de todo lo que eran las centrales de energía eléctrica en sí, se hicieron dueños los que privatizaron de los derechos de agua. ¿Te das cuenta todo lo que, de lo importante que han sido? Y yo te diría que tanto la Endesa como la Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich, por ejemplo, arrastraron consigo los derechos de agua en todas las regiones donde estaban. O sea, esa cuestión tampoco se habla casi, ¿eh? Y es súper importante para Claro, todo lo que eso es muy importante. María ahora. Olivia, y cuéntame para seguir con este tema de Jurasek, porque finalmente quiero entender cómo es esto de que tú eres parte de una empresa estatal y terminas siendo, no solo el caso de él, sino que ocurre con muchos personeros de la época, también José de Piñera, y terminas siendo no solo parte de la nueva empresa privatizada, sino que además máximo controlador. Claro, es que eso fue muy, todo el proceso fue muy increíble. Hoy día uno lo ve, Ya. fue increíble. ¿Y cómo se engañó a tanta gente? Dijimos, primero, este cuento de que las empresas no valían nada, además lo decían así y lo transmitían y lo difundían a través de medios de comunicación. Uno lo veía en editoriales del Mercurio o lo veía en otras partes. O sea, eso era como el discurso oficial y que aquí hay una persona que no le hemos nombrado todavía, pero que fue clave en todos estos procesos, que fue el ex ministro de Hacienda, Hernán Vigi, que encabezaba el equipo económico en esos tiempos del 85, cuando fue nombrado ministro de Hacienda, hasta el final, cuando fue poco antes de las elecciones del 89, porque él fue candidato a presidente de la República por todos los mismos que habían apoyado la dictadura. Ahora bien, el punto es que la forma en que se privatizaron fue al comienzo de a poco, Jurasek con las eléctricas de distribución, insisto, de distribución primero, fue la primera etapa, y después vino la producción de energía eléctrica, que era la Endesa, y constituyeron, fue todo un mecanismo y un dibujo que hicieron, y un plan, en que tuvieron incluso nombre, era el plan Chispitas. Porque las Ya. sociedades se llamaban las chispas, fueron creando sociedades de mentira en el fondo, con los propios ejecutivos. Y bajo la apelación, bajo la convocatoria de lo que llamaron el capitalismo popular. ¿Y qué significaba el capitalismo popular? Significaba que a los trabajadores les decían que los iban a hacer socios, como a través les adelantaban las indemnizaciones para que compraran acciones. Pero quien controlaba las acciones eran estos ejecutivos. El gerente, que en el caso de Jurasek, por ejemplo, el subgerente, en cada una eran estos verdaderos operativos de toma de control a través de la sociedad. El mismo esquema que usaron en las eléctricas lo usó Julio Ponce Lerú, el ex-yerno Pinochet, también en el caso de Soquimich, que ahora se conoce como SQM, y que sigue en manos principales de él y de sus hijas. O sea que está la nieta Pinochet en todo el caso de Soquimich. Claro, eso es un tema muy, muy relevante. Ahora, para entender, porque, a ver, ¿qué ocurre? Nosotros, ¿no es cierto? Digamos, los que tenemos más edad, nos damos cuenta de lo que fue este proceso, ¿no es cierto? Cómo se fue dando y que finalmente, mira, estaba leyendo un titular del año 2016 del Mostrador que decía: se rompe la tradición, tras casi 100 años, Chilectra desaparece junto con Endesa y Enersis y pasarán a llamarse Enel. ¿Cómo fue ocurriendo todo esto? Porque para seguir la historia. La historia fue que, y ahí en cada pasada,
estos mismos privatizadores, en el fondo, fueron, yo creo que alimentando, podríamos decirlo, su fortuna. ¿Por qué? Porque no se quedaron tanto tiempo con la Endesa en manos de ellos y las distribuidoras, que era Enercia. Después unificaron la Endesa, la ex Endesa, digamos, con lo que había sido Chilectra Metropolitana y por lo tanto llegó a ser Enercia y conformaron un solo paquete y este paquete se lo vendieron primero a Endesa España, o sea, a capitales españoles. Luego Ya. pasó el tiempo y los españoles se lo vendieron a los italianos. Y algo que yo no he seguido investigando, digamos, paso a paso ahora, o sea, estoy tan sorprendida como tú con lo que ha ocurrido y estamos Claro. en otra tarea y en otras investigaciones, entonces no he estado investigando al detalle, pero he leído en los diarios, me parece que en la tercera venía el otro día una nota en que esto se dice de que Enel actual sería del Estado italiano. Parece no ser tan O sea, así. una parte. No, Es mira, una parte. es claro, lo que pasa es que la figura es la siguiente. Entiendo, si mal no recuerdo, que es un cuarto que el Estado de Italia tiene un cuarto de participación Un cuarto en nomás, claro. la toma de decisiones y en el directorio, claro, de esta Exacto. empresa, de esta gran compañía. Y por eso que Giorgia Meloni, la primera ministra Evidente, de evidente. Y Italia, ¿no es cierto?, ha salido también. Claro, pero mira, es que lo que porque pasa hay cuestión es ahí, como, pero hay que sí, completar ahí la idea, que la Giorgia dale. Meloni, como gobernante de Italia, ¿no es cierto?, tendría mucho que ver directamente en ese cuarto del Enel actual. Y el resto, los otros tres cuartos, son capitales privados, empresarios, afines también a Meloni o al antiguo también de derecha Berlusconi. Entonces, todos estos personajes que están cercanos incluso a la derecha chilena, podríamos decirlo, son los que finalmente se han portado tan mal en esta pasada con lo que significan los consumidores chilenos, con lo que significamos los chilenos, y el verdadero desabastecimiento que se ha producido con el tema del suministro de electricidad y yo creo que hay una cosa, Mirna, que me gustaría comentarte, ese Por sentido supuesto. que no solo desde el tema de la reposición de un servicio han actuado en forma tan mal, sino que hasta de la comunicación, de la falta de respeto a los consumidores chilenos. Porque comunicacionalmente uno lo puede analizar y real han sido, pero sí, deplorable la actitud en él. Dime una cosa, María Olivia, conversamos hasta ahora con María Olivia Monkever, Premio Nacional de Periodismo 2009 y autora del libro El saqueo de los grupos económicos del Estado de Chile. Mi pregunta tiene que ver con, por un lado, ¿por qué decidiste titularlo El saqueo? Y dos, que está muy ligado a aquello, se dice que esta pasada, ¿no es cierto?, donde interviene Jurasek a propósito de Endesa, Enersis y todo lo que estamos conversando, sin exagerar, dices tú en tu libro, se llamó La venta del siglo y también El escándalo del siglo. ¿Por qué? Claro, mira, son sí, dos o tres preguntas ahí. El saqueo lo vi, me acuerdo, conversándolo, dando vuelta. eh, Podría sonar un poco simbólico, digamos exagerado, sin embargo, no, porque en plena dictadura todavía, sin prensa libre, sin tribunales de justicia independientes, ¿ah? Sin, por lo tanto, una población informada, procedieron desde el Estado con el apoyo de los militares, que estaban los militares amigos de Pinochet, que eran los que estaban en la Corfo y los que estaban incluso en los directorios de muchas empresas, a adueñarse de lo que había pertenecido al Estado de Chile. Eso es saqueo. Eso, por eso la elección de ese nombre, de ese título. Y creo Correcto. que lo que ocurrió en el tiempo nos está demostrando
que era, que es. Mira lo que está pasando también en Huachipato con la compañía Cielo del Pacífico, que también fue privatizada por los propios ejecutivos, directivos, por el gerente Roberto Andraca, es el que se adueñó de la CAP. Y después, no hemos hablado del caso de la CAP ahora, pero que ha estado pasando en estos días, ¿no es cierto?, en Concepción, en Huachipato. Es terrible, es muy terrible, porque además también he leído así, fugazmente, porque dentro de lo que me permitió mi desconexión de la electricidad en esos días, es que buscando y encontrando notas de algún tiempo atrás, el año 2020, los ejecutivos de la actual compañía Cielo Pacífico, donde siguen todavía algunos de los antiguos privatizadores o los hijos de Andraca y los hijos del otro socio que tenía allí, son los que han sido ejecutivos ahora y celebraban las grandes ganancias que habían tenido hace 2 años nomás, o 4 años. Entonces, ni siquiera pudieron, en ese caso, proyectarse a que si iban a venir los chinos con su acero, qué es lo que iba a pasar. Entonces también es otro caso, a mi juicio, que resulta bastante escandaloso verlo ahora y bastante indignante. Por eso Sí, uno escucha a los dirigentes sindicales que se sienten como que no hayan mucho que hacer cuando les prometieron, por lo demás, que iba a haber algún tipo de arreglo. Entonces, sí, María Olivia, de lo que tú señalas en tu libro, o para que también a propósito de la otra crisis, ¿no es cierto? Y en atención a que, bueno, se nos va acabando el tiempo, tenemos todavía unos 5 minutitos más, pero ya que lo mencionas, hablemos de Huachipato. ¿Cómo fue ese proceso de privatización de CAP? a ese también le dediqué hartas hojas en el saqueo, porque fue un proceso, incluso me acuerdo que don Raúl Sáez, ese ingeniero que fue uno de los creadores de la Corfo, estaba espantado con lo que estaba ocurriendo, porque todo esto se hacía como entre gallos y medianoche, al amparo de la oscuridad que había en dictadura. Entonces, pasó a manos de esta gente, de Andraca, y luego iban generando estas sociedades para quedarse con la empresa. Y se quedaron, y se quedaron. Entonces eso es lo terrible, que si uno ve, creo que ahora habría que chequear los datos, pero durante décadas era presidente el mismo personaje que había sido el gerente. Y, y transformados en esos grandes ricos de nuevos grupos económicos, y mientras tanto, no, sin contribuir efectivamente a un desarrollo que le permitiera a la empresa ser más sustentable y más acorde con lo que vendría poniéndose más al cuidado de lo que podrían significar importaciones o otras situaciones que los dejaran sin competir en términos favorables. Pero como te Claro, digo, fíjate, ¿Mm? claro, fue un proceso no, impresionante también y tú tienes mucha razón porque le das ahí en tu libro un espacio muy importante. Creo que no quedó del todo respondida la pregunta que te había hecho María Olivia y te lo pido por favor, se la podemos retomar cuando tú dices en tu libro, sin exagerar, se la llamó respecto del traspaso de la propiedad Endesa a España, ¿no es cierto? Dices tú, sin exagerar, se la llamó la venta del siglo. Claro, porque fue mucho, mucho en millones de dólares. Tú debes tener ahí el libro exacto, cuánto era la cifra. Sí, Era de esa espérame, acá época. dice así, mira, el cambio de propiedad le significó pagar a Endesa España casi 3.000,500,000 de dólares. De Ujú. esos 2.155 millones correspondieron, bueno, ahí tú dices, haces un análisis de la compra del 34,7% de Endesa, que se sumaron a los 1.450 millones de dólares que se había pagado por Endesa España y así por el 32% de las acciones de Nersis. Sí. Eso dice Bueno, eso por un en tu lado. libro.
pero además Jurasek hubo todo un conflicto que llegó incluso a ser ante la justicia, porque ahí peleó hasta con Sebastián Piñera por la Sí, pues. venta por esa venta que le hicieron a los españoles. Fue con mucho problema ya desde el punto de vista de podríamos llamarlo de la administración financiera, del paso de información, de negociaciones escondidas. Entonces, eso lo convirtió en su momento en uno de los escándalos más grandes, más grandes a finales de... Impresionante. Y cuando, para cerrar, María Olivia, cuando se dice por estos días que vuelva Chilectra, a lo mejor alguien dirá, ya, pero eso es una añoranza que no tiene, de hecho, se descartó rápidamente apenas salió la idea de una posible participación pública en las empresas de generación, o sea, perdón, de distribución de energía eléctrica, ¿no? Rápidamente se descartó desde el mismo gobierno, ¿no? Es que Entonces, ¿sabes lo ¿cómo que ves pasa, eso? Mina? Lo que pasa es que yo encuentro complicado. Claro, dijo la frase de la Camila Vallejo sobre que no tenía músculo el Estado. Lo que pasa es que al Estado le quitaron el músculo. Al Estado de Chile lo jibarizaron, ¿ah? Junto con este Ujú. saqueo de las empresas. Si uno se da cuenta, en todo le fueron sacando. Ahora cuando de repente hacen escándalo, que se contratan tantos funcionarios públicos. Sin embargo, tú ves que las superintendencias, de todo, porque pueden ser de las superintendencias de la salud, la superintendencia de los diferentes ámbitos de la vida económica y social en general, son con muy poquitas uñas, tienen muy poca posibilidad de regulación, con poco personal, ¿ah? Y pocas funciones, porque están hechas a la pinta de esa economía de mercado ultra, pero, pero sin tener los resguardos. Ahora, desde el otro lado, yo te diría que en países como Francia, la electricidad está en manos del Estado. En muchos países desarrollados. Entonces, eso de cerrarse los ojos al tiro y decir no sé, yo creo que hay que darle más de alguna vuelta, pero entendiendo de que hay que de alguna manera también dotar al Estado de los recursos. Y eso es complicado cuando, por una parte, a ver, se ha ido configurando una sociedad tremendamente desigual, pero tremendamente desigual en que hay pocos grandes ricos que controlan mucho. Y esos grandes ricos tienen negocios transnacionales, tienen empresas en las islas Vírgenes, Caimanes y de cualquier parte, y no quieren compartir. O sea, entonces, es sumamente difícil el cómo y por dónde Mm. al Estado se le puede dotar de músculo, pero hay que dotarlo de músculo. A mi juicio es inevitable. Y para eso tiene que haber al menos lo que llaman ahora esto de empresa público-privada. No puede seguir dejándose toda la electricidad en manos de lo privado. Yo creo que la experiencia indica que sería un absurdo seguir cayendo en ese error. Quiero Sí. darte las gracias. Sí, María Olivia, quiero darte las gracias. María Olivia Monkeberg, Premio Nacional de Periodismo 2009, autora del libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, que viene completamente a colación a propósito de la crisis que hemos visto tanto en dos grandes compañías, ¿no es cierto? Enel por un lado y, bueno, Huachipato por otro. Gracias, María Olivia, y que tengas una muy buena tarde. Que tengas una buena tarde tú, Mirna, y muchas gracias por la invitación. A ti.